Habíamos arrancado con la parte de procesos, definiciones, ¿qué es un proceso? Ahora me viene haciendo preguntas, que te arranqué la grabación y la clase. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora decime, ya me interrumpiste. Bueno, repaso esto de arquitectura, proceso, ciclo de vida de un proceso simple, multiprogramación, concurrencia, paralelo, ciclo de vida del diagrama de 5 estados. Ya habíamos visto. ¿Alguna pregunta sobre esto? La PCB, digamos que cada proceso genera su propia PCB. Parte de la información que contiene la PCB, lo principal que contiene la PCB y sí o sí tiene que tener es el ID del proceso y el número del proceso. Después vamos a ver ahora más adelante el estado de un proceso, o sea, dónde quedó en el diagrama, ¿sí? 5 estados, qué estado estaba, y el contador de programa, que sería ¿qué? Puntero a la siguiente instrucción ejecutada. Bueno, y demás registros de la CPU y demás información que tiene el proceso. En cuanto al diagrama... Sí. ¿Esa? Bueno, No. esa. En cuanto a esto, a la planificación del proceso, el sistema operativo tiene que elegir qué proceso se carga o qué proceso se crea, se genera, ¿sí? Para eso van a entrar en juego dos planificadores principales, que sería el planificador de largo plazo, que selecciona procesos para llevarlo a memoria, el planificador de corto plazo, que selecciona procesos de la cola de listo, y el de mediano plazo, y el planificador de mediano plazo, que suele no estar en ciertos sistemas operativos y que muchas veces no se llama planificador, ¿sí? Entonces, no. Entonces, el planificador de largo plazo, que es el
cuando ustedes generan un proceso, ¿sí? El planificador de largo plazo es el que administra todos los procesos que se generaron, ¿sí? Todos los procesos nuevos que se generaron, luego pasan a ser planificados por el dicho planificador, que se llama de largo plazo. Este planificador, por lo general, en ciertos sistemas operativos, digamos que como que casi no está en Linux, ¿sí? Pero bueno, ese planificador en realidad se usaba, o se usa realmente, en otros sistemas. Los mainframes seguramente eso se usa, ¿sí? ¿Por qué? Porque en los mainframes, por lo general, hay mucho proceso batch. O sea, los usuarios generan procesos que luego tienen que ser ejecutados, ¿sí? Entonces, el operador que ejecuta procesos que le han enviado los usuarios genera muchos procesos y esos procesos son luego planificados por dicho planificador, que los carga en la memoria en la cola de listos. O sea, todos esos procesos son cargados en la memoria, ¿sí? Eso lo hace el planificador de largo plazo. Este planificador no se ejecuta constantemente, ¿sí? Podríamos decir que antiguamente por ahí se ejecutaba en lapsos medio largo, pero podríamos decir que en el orden del minuto, ¿sí? Antes podría ser el orden de horas, ¿sí? En el orden de minutos, ese planificador entra en ejecución, ¿sí? Entonces, cuando se generan procesos, ¿sí? Los toma el planificador de largo plazo y los carga en la memoria, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Luego, ese planificador luego, una vez que los procesos están en la cola de listo, entra en juego el planificador de corto plazo. El planificador de corto plazo. Este planificador es el encargado de seleccionar los procesos que están en la cola de listo. Esos procesos que están en la cola de listo deberían ir pasando a ejecución. Y quien toma la determinación de qué proceso pasa a ejecución es el planificador de corto plazo. Eso lo hace en base a ciertas reglas, ¿sí? En realidad, más adelante vamos a ver lo que se llaman los algoritmos de planificación de procesos, ¿sí? Un algoritmo, el más básico de todos, que tiene que ver con con el planificador de corto plazo, es una cola. El primero en llegar es el primero en ser ejecutado, ¿sí? Ese sería el más simple. Después hay otros algoritmos, el que tiene el tiempo más corto entra primero. Hay otro algoritmo que le da un tiempo a la CPU, le da un tiempo determinado a cada proceso y luego lo saca, ¿sí? Pero ese es un temita que vamos a ver luego en las próximas clases, ¿sí? Que serían los algoritmos de planificación. Entonces, el planificador de corto plazo selecciona un proceso que va a ir a ejecución de acuerdo a ciertas reglas, ¿sí? O de acuerdo, mejor dicho, al algoritmo de planificación que use. Y luego, ese proceso es tomado por el despachador o el dispatcher y es el encargado de cargarlo cargarlo para su ejecución, ¿sí? O sea, toma ese identificador de proceso y dice, este proceso es el que va a estar en ejecución
tomará cargará todos los registros internos de la CPU y el proceso comenzará su ejecución. Luego, como dijimos, sigue el ciclo de vida del proceso que está en ejecución y puede pasar a llamar a una system call. ¿Y en qué caso va a llamar a una system call? Si el proceso tiene que hacer una operación de entrada-salida. ¿Sí? Habíamos visto que cada dispositivo tiene su propia cola, ¿sí?, de proceso. Una vez que el proceso termina la entrada-salida, ¿qué sucede? Una interrupción y le avisa al planificador que ya tiene otro proceso listo para su ejecución. Entonces se produce una interrupción externa porque esa interrupción viene de un dispositivo de entrada-salida y vuelve a la cola de listo. Ahí el planificador de corto plazo vuelve a actuar y selecciona un proceso que va a ir a ejecución. Luego, si ese proceso tiene que salir por alguna razón, porque hubo un cambio de contexto o porque se creó un proceso nuevo, ¿sí?, y tiene que entrar a ejecución el sistema operativo, entonces ese proceso va a sufrir una interrupción interna y va a volver a la cola de listo. ¿Sí? Porque ustedes, ¿cómo? Esa devolver también los registros de corto plazo. Sí, sí, el continuar corto plazo hay que organizar todos los procesos que están acá, ¿sí? Entonces, pero en ejecución no necesariamente siempre va a haber un proceso de usuario. ¿Eso se entiende? ¿Por qué? Porque cuando se genera un proceso nuevo o hay una interrupción, hay una llamada a una system call, ¿qué se van a generar? Otros procesos del sistema operativo. Y esos procesos del sistema operativo se tienen que ejecutar. Entonces, cuando, no necesariamente en ejecución siempre va a haber procesos de usuario, ¿sí? Va a haber todo tipo de procesos. Tengan en cuenta que cuando se genera un cambio de contexto, entra en juego el sistema operativo. Luego seguirán los procesos de usuario. ¿Les queda claro eso? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo, vamos a hacer un diagrama tipo Gantt, ¿sí? Si yo tengo 2 procesos o 3 procesos, este es el tiempo. Yo tengo un proceso, el proceso 1 que entra a ejecución, ¿sí? Está en ejecución. Luego, en este ciclo de reloj, se produce una interrupción. Sale este proceso por algún motivo, porque tiene que hacer entrada-salida, porque se determinó el tiempo. Entonces ahí entra en juego alguna rutina del sistema operativo que tiene que hacer algo, porque va a tener que cargar otro proceso. Y esa rutina del sistema operativo puede tener un ciclo de reloj, 2 ciclos de reloj, depende del tamaño de la rutina. Entonces, vamos a suponer que tiene un ciclo de reloj, esa rutina. Bueno, acá, en este espacio de tiempo, se va a ejecutar una rutina del sistema operativo. Y esa rutina del sistema operativo, vamos a suponer que tiene que elegir otro proceso, el planificador. Y bueno, si entra el proceso 2, sigue la ejecución del proceso 2 hasta que haya una interrupción. Pero, ¿se entiende? Que acá entra en juego rutinas del sistema operativo, ¿sí? Entre proceso y proceso.
¿Quiénes son? Eso no los organiza el planificador. No, porque hay una llamada, no, acá porque puede ser que haya una solicitud de entrada-salida, ¿sí? No tiene que ver el planificador, sino que es una rutina del sistema operativo que tiene que ejecutar para ejecutar esa entrada-salida. Entonces, acá puede ser cualquier rutina del sistema operativo. Puede ser una interrupción de hardware. ¿Sí? Hubo una interrupción de hardware que hay que atenderla, el sistema operativo sale, bueno, acá no tiene que hacer entrada-salida, va a salir y va a venir hacia la cola de listo. Entonces, entra en juego esa rutina. Se terminó esa rutina, sigue el proceso de usuario siguiente. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, nos había quedado el planificador de corto plazo, que en realidad muchos lo tratan como que no es un planificador, el de mediano plazo, que en realidad es como que controla el grado de multiprogramación. O sea, controla que en realidad se cumpla lo que lo que hizo el planificador de largo plazo. ¿Sí? El planificador de largo plazo organiza en base a toda la información que tiene de los procesos. ¿Sí? Por lo general, en los mainframe, toda esa información está en lo que se llama Show Control Language, JCL. Show Control Language. Lenguaje de control de proceso. ¿Sí? Esa información que tiene el planificador de largo plazo, porque acá en el JCL está toda la información, cuánta memoria necesita, cuál es el tamaño, qué unidades de disco necesita, si necesita unidades de otra cosa, de cinta, por ejemplo. ¿Sí? Cuánto tiempo tarda ese proceso. Entonces, en base a toda esa información, si es un proceso que hace mucha entrada-salida, que tiene muchos accesos a disco, o es un proceso orientado a CPU, ¿sí? Entonces, toda esa información la tiene el JCL. Entonces, el planificador de largo plazo, en base a toda esa información, carga los procesos en la cola de disco. ¿Sí? Entonces, si todos los procesos que hacen mucha CPU tienen baja prioridad y los orientados a entrada-salida por ahí tienen prioridad muy alta, ¿qué va a pasar? Los procesos más chicos o que hacen mucha CPU casi van a entrar muy poco a ejecución. ¿Sí? Entonces, por ahí entra en juego el planificador de mediano plazo, ¿sí? Que controla el grado de multiprogramación y trata de solucionar el problema de que un proceso no esté siendo ejecutado. ¿Sí? Entonces, revé toda esa información del planificador de largo plazo, ¿sí? Para que organice nuevamente la cola de disco. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Puede pasar que un proceso haga mucha entrada-salida, ¿sí? Y tarde mucho tiempo de hacer la entrada-salida y haya muchos procesos acá, en esta cola, ¿sí? Y la CPU quede ociosa. ¿Sí? Entonces, acá el problema es que no está bien planificada la cola. Entonces, ahí ve el planificador de mediano plazo que tiene que reorganizar el sistema en la cola de disco. ¿Sí?
para que la CPU... Eso quiere decir que el grado de multiprogramación no es correcto, ¿sí? Entonces siempre tiene que haber un proceso en ejecución. ¿Se entendió? ¿Seguro? Esto es lo que más o menos vimos en este gráfico. Y es muy importante que lo tengan en cuenta, que es el cambio de contexto o context switching, ¿sí? Para aquellos que lo ven, que leen en inglés, ¿sí? Este está sacado del Silverchair, ¿sí? De la 9ª edición. La que está en inglés, por eso está todo en inglés, ¿sí? Entonces, acá hay dos procesos, ¿sí? El proceso 0 y el proceso 1, ¿sí? Basados en el diagrama de 5 estados, ¿sí? Entra a ejecución, o está en ejecución, el proceso 0, ¿sí? Esto lo tienen en el libro, está en el otro libro también, ¿eh? En el que por ahí en el que está en castellano, también está. El proceso que está en ejecución se produce una interrupción porque hay una llamada, ¿sí? Una system call. Entonces, lo que tiene que hacer el sistema operativo es salvar el estado de la PCB del proceso 0. ¿Sí? Salva el estado de la PCB del proceso 0. ¿Sí? En qué estado estaba el proceso, el ID del proceso, los registros de la CPU, información de la... Sí, cuando se crea un proceso se crea una PCB. Sí. Ya está creada la PCB. El proceso está en ejecución. Hay una llamada, que hay una interrupción para hacer una system call, una interrupción o una system call. Salva. En el momento que el proceso tiene que salir, tiene que salvar. El ID del proceso va a ser siempre el mismo. El estado, bueno, ¿dónde estaba? ¿En qué estado estaba? ¿Sí? Estaba en ejecución o estaba en otro lugar. Luego, no, va a estar en ejecución. ¿Sí? El proceso está en ejecución. El program counter, ¿sí? Eso sí o sí lo tiene que salvar porque tiene que saber cuál va a ser, dónde va a estar la próxima instrucción a ejecutar. Cuando vuelva, los registros de la CPU, que estaba en ese momento en ejecución, y demás datos del proceso. ¿Sí? Si el proceso se fue a hacer entrada-salida, le va a tardar. Acá se ejecuta toda la rutina de interrupción, ¿sí? Rutinas del sistema operativo, ¿sí? Y luego, como este proceso se fue a hacer entrada-salida, tiene que cargar otro proceso. Entonces, lo que va a hacer es cargar, o hace un reload, ¿sí? Lo vuelve a cargar, suponiendo que el proceso 1 ya estaba en la ejecución de antes, ¿sí? Carga la PCB con toda la información que tiene, dónde tiene que seguir el proceso 1 su ejecución, ¿sí? Entonces, el proceso 1 continúa la ejecución que venía haciendo, ¿sí? Y puede pasar que el proceso 0 termina, ¿sí? De hacer la entrada-salida, se va a producir una interrupción. Entonces la ejecución del proceso 1 se ve interrumpida, ¿sí? Tiene que salvar la PCB del proceso 1 toda la información de ese proceso.
se ejecuta la rutina del sistema operativo y luego se vuelve a cargar el estado de la PCB del proceso 0 y continúa la ejecución. ¿Sí? Entonces, esto sería el diagrama de context switching, ¿sí? Que es más o menos esto que yo les hice acá. Eso es lo que está en el libro, no hace falta que le hagan copia. ¿Alguna pregunta? Lo que es la inactividad sería de cada proceso. Lo que es la... Lo que está inactivo. Ya de cada proceso. Claro, esto es lo que está inactivo, ¿sí? Que venía en ejecución. Acá en el medio se ejecutaron. Rutina del sistema operativo. Pasa. El proceso 1 que entró a ejecución porque este se fue a hacer entrada-salida. Se produjo una interrupción acá, otra vez rutina del sistema operativo. Rutina del sistema operativo, y recién acá continúa la ejecución del proceso 0. Todo este tiempo el proceso 0 no estuvo en ejecución, ¿sí? Y después cuando se produce otra llamada, pero el proceso 1 se guarda su estado y se reinicia el proceso 0. Exactamente, ¿sí? Acá una interrupción, ¿sí? Se salva el proceso y se vuelve a cargar el estado del proceso 0, ¿sí? Y continúa la ejecución del proceso 0. Y cuando estamos hablando de las llamadas, por ejemplo, que el proceso 0 terminó o recibió lo que necesitaba para continuar, o puede que el proceso 1 necesite algo y continúe con el 2. Puede ser que el proceso 1 tenga que hacer entrada-salida, o en este caso, acá no está especificado que tenga que hacer entrada-salida, sino que estaría especificado que el proceso 0 terminó de hacer la entrada-salida y provocó una interrupción. ¿Sí? Al provocar una interrupción, el dispositivo de entrada-salida, el proceso que estaba en ejecución salió, porque tiene que entrar a ejecutar rutina del sistema operativo. Entonces, salva el estado del proceso 1, se ejecutan las rutinas, y como este proceso 0 ya está listo para ser ejecutado, entra a ejecución. Es como que hay dos procesos. Yes. Acá en el libro lo consideran como un proceso de hebras. ¿Vamos a utilizar ese concepto? Sí, eso es hilo sería. ¿Sí? Hilo es de la próxima clase, seguro ya arrancamos con hilos. ¿Sí? Okay. En realidad, después cuando hablemos de procesos, en general vamos a hablar de, ya sea si es un proceso principal o es un hilo, lo vamos a llamar proceso. Una pregunta. Ponele que uno de los procesos está ejecutando y termina ejecutando. Ahí manda la interrupción para que pase otro de la lista de listo, o sale el practicante, se da cuenta solo que tiene. Si un proceso termina, claro, que está en ejecución termina, que llaman a system call exit, entonces termina. Ahí el planificador ya sabe que tiene que, porque ¿qué pasa? Un aviso, una interrupción y el proceso terminó. Entonces sabe. La recibe el planificador. Y recibe información porque tiene que planificar
y tiene que seleccionar un proceso nuevo. Claro, y él pasa la regla, selecciona el próximo. Y selecciona el próximo a ejecutar, ¿sí? Claro, hay una interrupción. Ya sea si el proceso más corto, el que está primero en la cola. Claro, después no hay contexto. Una interrupción interna. Claro, sí, sí, sí. Bueno, otros conceptos, ¿sí? Que tienen que ver con procesos, ¿sí? Creo que algo ya, no sé si lo nombramos, no recuerdo, ¿sí? Se lo puse acá porque está en el libro, ¿sí? Que serían los procesos independientes y los procesos corporativos, ¿sí? Los procesos independientes son aquellos que en realidad no están afectados por ningún otro proceso, ¿sí? En cambio, los procesos corporativos sí son aquellos que pueden estar afectados por otros procesos, ¿sí? Ahí lo que puede haber entre distintos procesos, ¿qué es? Y uno se ve afectado por otro proceso. Ya algo estuvimos hablando de esto, porque ya vimos dos grafiquitos. Que sería compartir información entre procesos, ¿sí? Y para que esto... para esto sea necesario que los procesos se... Muy bien. Se comuniquen entre ellos, ¿sí? Los procesos se comuniquen entre ellos. ¿Sí? ¿Qué alguien te hace preguntas? Sí, corporativo o cooperativo. Porque dijo corporativo. Cooperativo. Corporativo, dije. ¿Está escrito ahí? Sí, sí. Cooperativo. Puede pasar. Bueno, para entonces, es necesario que se comuniquen entre ellos, ¿sí? ¿Y cómo puede llegar a ser la comunicación entre ellos? Mensajes Compartidas. Muy bien, ya lo habíamos visto, ¿sí? Pasaje de mensaje y memoria compartida, ¿sí? Pero podría un segundo para el de anterior. Un segundo, listo, ya está. Un segundo, me quité. ¿Ya está? Cuando los procesos se comunican entre ellos, si es memoria compartida, bueno, los dos procesos van a tener, ya lo habíamos visto, ¿sí? Una porción de memoria donde los dos procesos van a poder acceder a esa parte de la memoria, ¿sí? Que tienen compartida. Ahora, cuando los procesos es con pasaje de mensajes, ¿sí? Ahí la comunicación puede ser directa o indirecta, ¿sí? Ahí, cuando es directa, ¿sí? Los procesos tienen que estar referenciados, como dice acá, ¿sí? Y puede ser sincrónica o asincrónica, ¿sí? Entonces, si es sincrónica, ambos procesos tienen que conocer su nombre, ¿sí? El proceso A le va a pasar un mensaje al proceso B, ¿sí? El proceso A le va a pasar un mensaje al proceso B. Vamos a suponer que hace un send, ¿sí? Proceso A, mensaje, ¿sí?
y el mensaje. Y el otro proceso que recibe, ¿sí?, el mensaje, el proceso que recibe el mensaje, ¿sí?, tiene que conocer de dónde viene ese mensaje, de qué proceso viene ese mensaje. ¿Sí? Eso cuando se produce una sincronización entre ambos procesos sí o sí. ¿Sí? Ahora, cuando es asincrónica, el proceso que nombra, como dice ahí, que solo nombra, es el proceso, o sea, que nombra al otro proceso, ¿sí?, al que le va a mandar el mensaje. El que recibe no sabe. Entonces, el que recibe no sabe acá. Pero, por ejemplo, acá, bueno, acá va a recibir el mensaje, ¿no? Y el que recibe acá no sabe quién es. No, vamos a suponer que tiene el número ID de un proceso, ¿sí? O tiene la dirección del proceso. Entonces, la sincrónica, ambos se tienen que nombrar, se llama, ¿sí? El que envía, le envía al proceso B. ¿Sí? En la sincrónica. En la sincrónica. Y el que recibe, sabe que recibe del proceso A. ¿Sí? En cambio, en la sincrónica, el que envía sí le nombra, si yo le voy a mandar al B. Pero el que recibe no sabe de dónde lo recibe. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Y después tenemos la comunicación indirecta, que ahí ya se recibe a través de lo que se llama buzón, ¿sí?, o puertos. ¿Sí? Ustedes saben que el sistema tiene qué cantidad de puertos. Sí, te lo dije el año pasado, ¿eh? El que puso conmigo se lo dije seguro. 65.536 puertos. ¿Sí? Entonces, uno de los puertos más conocidos por ustedes, ¿cuál es? El puerto 80, ¿sí? El HTTP, ¿sí? El 443, que sería el HTTPS, ¿sí?, el puerto seguro, ¿sí? El puerto 21, que es el puerto de lo que sería File Transfer Protocol, ¿sí?, o FTP. ¿Sí? Bueno, entonces, una de las formas es a través de buzones, que en realidad un buzón es un espacio de memoria, ¿sí? Es un buffer, ¿sí? Es un espacio de memoria, ¿sí? Entonces se produce un enlace entre ambos procesos si tienen un buzón compartido, ¿sí?, o algún puerto de comunicación entre ambos procesos. Profe, un ejemplo de comunicación directa sería cuando vos tenés múltiples procesos conectados como una web, o no tiene sentido lo que dices. A ver, ¿puedes repetir la parte? ¿Proceso web? Un proceso con comunicación indirecta. ¿Indirecta? Tiene que ser dos o más procesos. Sí, puede ser dos o más procesos. ¿Sí? ¿Y con qué se conectan? ¿Cómo se comunican entre ellos? ¿Cómo se comunican? Mediante mensajes, sí, pero con... Y ahí entra en juego la parte de redes también. la red de redes. Claro. Y es entre dos procesos. Por ahí hay un proceso padre que tiene muchos procesos hijos y hay comunicación entre ellos, ¿sí? No necesariamente es a través
en algún protocolo de red, sino que es procesos hijos y padres que se están comunicando entre ellos, que un proceso necesite del otro. ¿Sí? Ahí no entra en juego ningún protocolo de red, sino que es el mismo proceso, padre que generó muchos hijos. O supónganse que un motor de base de datos. Un motor de base de datos es un proceso padre, el motor de base de datos, y en realidad por abajo genera miles y miles de procesos hijos. ¿Sí? ¿Está? Sería como enviar un mensaje a todos los hijos. Le puede enviar un mensaje a los hijos. ¿Sí? O un hijo le tiene que pasar información al padre, ¿sí? De otro proceso. ¿Sí? Ustedes están ejecutando el Word. Están ejecutando el Word y ya les saltó que algo escribieron mal. ¿Por qué? ¿Qué se generó ahí? Un proceso hijo. ¿Y ese proceso hijo cuál es? El autocorrector. El autocorrector. Entonces ya le está avisando que hay algo que está mal escrito. ¿Sí? Entonces eso hay comunicación entre ambos procesos. ¿Sí? El proceso padre, que sería el Word, generó o genera varios hijos. Profe, ¿y esa comunicación es directa? Poner que la cantidad de procesos son muy grandes. Es una cantidad muy grande. Hay un buzón en común y manda el mensaje al buzón si es que necesita comunicarse con todos. Claro, manda el mensaje al buzón. Sí, sí. Acá la indirecta puede ser que haya una comunicación entre dos procesos o puede ser que haya una comunicación para muchos procesos, ¿sí? No solamente para uno. Como dice, puede ser unívoco entre dos procesos, ¿sí? ¿Y cuándo se Puede estar asociado a más de dos procesos, ¿sí? O varios enlaces puede tener, cada proceso puede tener varios enlaces, ¿sí? Asociados a un buzón determinado. Sí, más o menos, en directa más o menos entiendo cuándo se necesitaría, pero en directa, una aplicación bien clara entre dos procesos, que no me queda muy claro. ¿En cuál, En la forma indirecta, no me queda bien clara entre dos procesos solo. ¿Cuándo se necesitaría? Por internet. Y comunicación entre dos procesos, por ejemplo, yo solicito algo a una, como dije, una página web, ¿sí? Entonces ahí se va a producir. Lo que pasa es que ahí ya entra. El tema es. Ahí entra en juego otra cosa, que es la parte de redes, pero lo que tenemos que ver es dónde está definido el buzón, ¿sí? En qué parte está definido ese buzón. Por lo general, esto se da más que nada en procesos que están en la misma CPU, ¿sí? Procesos que están corriendo en el mismo sistema, ¿sí? Claro, como un intermediario. No es que, lo que pasa es que ahí un proceso web, no sabría decirte en qué caso se puede dar donde haya un buzón compartido para ambos procesos. No sé qué puede ser. Porque en realidad ese buzón tiene que estar puede estar en el emisor, no sé si puede estar en el receptor, ¿sí? Pero no te puedo decir un ejemplo claro en ese ejemplo de una llamada, de una solicitud de una página web, por ejemplo. Ahí tiene más que ver con procesos que están corriendo en el mismo sistema, ¿sí? El claro ejemplo es, por ejemplo, un motor de base de datos que puede tener buzón compartido, ¿sí? Donde se haya generado información que pueda ser usado por distintos procesos, ¿sí? Entonces, el sistema generó una tabla temporal con información de una determinada cuestión, y ese buzón tiene información, o esa información que se generó puede llegar a ser usada por distintos procesos. Claro. En una base de datos hay muchos usuarios que están conectados
y solicitando información a esa base de datos. ¿Sí? Hay clase, un común, una común. Entonces, puede suceder que ese buzón que se creó sea útil para distintos procesos que están en ejecución. Bien. Cuando se hace el centro, ahí, al que se nombra, o sea, se tiene que llamar al proceso B, ¿no? Sí. Ah, acá. sí. Ya. Bueno, perdón, por acá. Lo pone así significa, por ejemplo, que El que recibe de la. De la directa. Sí. o sea que en de arriba sería A le manda un Acá mensaje hay, a una, acá hay una comunicación directa entre los dos procesos. ¿Sí? B. Sí. Imagínate que hay un cablecito conectado entre los dos. ¿Sí? Entre los dos procesos. ¿Sí? Se ven entre ellos. En cambio, en la indirecta hay alguien que manda, pero el que recibe no sabe de dónde viene. ¿Sí? Por eso acá no puse la A. ¿Sí? Y cuando se refiere a unívoco entre dos procesos, Es más, sería más o menos lo mismo, pero la comunicación es indirecta, porque acá lo que hay es a través de un buzón, que sería un buffer, un espacio de memoria, o un puerto, ¿sí? Un puerto de comunicación. ¿Sí? Bueno, ahí un ejemplo web podría ser a través de un puerto de comunicación, ¿sí? A través del puerto 80, ¿sí? O del puerto 443. Ahí sí se produce una comunicación entre ambos, una comunicación indirecta entre ambos procesos. ¿Sí? Ahí tendríamos un ejemplo de lo que vos planteabas. ¿Sí? Pero sería a través de un puerto. Claro. No a través de un buffer, una memoria compartida. ¿Sí? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, me fui el diablo. Bueno, acá habla de la indirecta. ¿Sí? Que puede ser, en realidad, ese buffer, ¿sí? Que se crea, puede ser propiedad del proceso, ¿sí? O no, o puede ser propiedad del sistema operativo. Y ya el mismo proceso, el que programó ese sistema, ¿sí? Dice que ya tiene que usar un buffer, ¿sí? Para comunicarse entre ambos procesos, o que tiene que comunicar a varios procesos, ¿sí? Entonces ya tiene definido un espacio de memoria, ¿sí? Un buffer, para esa comunicación, ¿sí? Pero ya forma parte del mismo proceso, ¿sí? O sea, que forma parte del espacio. Ese buffer forma parte del espacio de direcciones que tiene ese proceso. O si no, puede ser propiedad del sistema operativo, ¿sí? Ya ahí estamos suponiendo que un proceso en algún momento puede llegar a necesitar un buffer. Puede ser que no lo necesite o puede ser que necesite un buffer. Entonces, si tiene que crear ese buffer, tiene que haber un medio que me permita a mí poder crearlo. Y para poder crearlo, ¿qué tendría que haber? Una
llamada al sistema operativo, ¿sí? Una system call, que me permita a mí poder crear un buzón. Ese buzón que se crea va a tener derechos y el dueño va a ser el proceso que lo creó. Después ese buzón puede tener derecho para todos los procesos que están en el sistema o para una determinada cantidad de procesos que están en el sistema. ¿Sí? O los procesos hijos del proceso padre. ¿Sí? Bueno, es lo que dije, ¿sí? Que no está ligado a un proceso en particular, sino que el sistema operativo debe proporcionar los medios, los mecanismos para que pueda crear, borrar ese buffer o compartir ese buffer, ¿sí? Con otros procesos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. No logro entender cómo el sistema operativo puede influenciar en el proceso. ¿El sistema operativo puede qué? Porque hace el sistema operativo ligado a los buzones. No, ahí lo que yo dije es el buzón puede ser propiedad del usuario o del sistema operativo. ¿Sí? Si es del usuario, ya en su esencia el mismo proceso ya tiene definido en su espacio de dirección un buzón para compartir. Ahora, si no tiene ningún buzón ese proceso y necesita en algún momento crear uno, ya ahí lo tiene que hacer el sistema operativo, pero tiene que haber una llamada, tiene que haber un procedimiento, una system call, que me permita crear buzones, como dice, crear buzones, borrar el buzón, y por supuesto compartirlo. ¿Sí? Okay, perfecto. ¿Se entiende? Qué mal que andamos. Bueno, ¿cómo nace un proceso? Tenemos tres casos acá, cómo nace un proceso. ¿Sí? Tenemos, puede ser el usuario que haga nacer un proceso, hacen doble clic en algún lado, ¿sí? Ahí ya estaría naciendo un proceso. ¿Sí? Se genera un proceso y pasa a la cola de hitos, ¿sí? Más que nada, en los mainframes es el sistema que se crea, tomado por el planificador de largo plazo, ¿sí? Y lo carga en memoria. ¿Sí? El propio sistema operativo, ¿sí? Puede crear un proceso. Cuando arranca el sistema operativo genera un montón de procesos, ¿sí? Después son borrados. O tiene que ejecutar alguna rutina, ¿sí? Hacer una system call, genera procesos. ¿Sí? Y otro proceso. ¿Dónde van en la práctica? TP3. TP3. Y otro proceso puede generar procesos. Como lo del Word. Y eso lo hace, ¿sí? Y eso lo hace, ¿sí? A través de, en el caso de Linux, que es el que nosotros vamos a ver en la práctica, ¿sí? En el caso de Linux.
Eso cuando entren en la práctica 4 de procesos, van a empezar a ver cómo crear procesos. ¿Sí? Entonces, otro proceso puede crear procesos, en el caso de Linux, a través de la llamada a un fork, que me permite crear proceso, o crear process en Windows. Entonces, ¿cómo nace un proceso? Puede ser el usuario, que ejecutan algo, sigue haciendo doble clic en algún lado, crea un proceso. El sistema operativo, ¿sí? U otro proceso. ¿Sí? Perdón, aparte que estaban en el gráfico anterior, son las mismas que vimos en el... ¿Esto? ¿Listo? Sí, Sí, es lo mismo, sí. Ok. O sea, cómo nace un proceso nuevo. Lo que pasa es que lo puse acá para que... ¿Cómo nace un proceso nuevo? Cualquiera de esos tres puede dar la orden de que se cree, pero que no sea el sistema operativo siempre. Sí, uno da la orden, nace. Acá estamos viendo cómo nace un proceso. ¿Sí? Como siempre el sistema operativo no sea. El sistema operativo lo va a crear, sí, porque nace. En realidad es como quién hace nacer un proceso. ¿Sí? Puede ser el usuario, el propio sistema operativo, que ejecuta rutinas del propio sistema operativo, nace un proceso, crea un proceso. O el mismo proceso que está en ejecución hace un fork y crea otro proceso. Pero siempre que se crea proceso, siempre hay una llamada al fork. ¿Sí? La llamada la hace siempre el sistema operativo. ¿Sí? Cuando uno hace una system call. Esto lo saqué del chico. Esto es lo que sería el arranque del sistema de Linux. ¿Sí? El arranque del sistema de Linux, ¿sí? Acá está el programa principal, que va a ser el proceso 1, ¿sí? El proceso número 1, que es el inicio. ¿Sí? Luego de acá hay un árbol, ¿sí? Se generan muchos más procesos. ¿Sí? Aparte de procesos que nacen y mueren. ¿Sí? El init. Acá hay otro proceso que sería, acá dice login, ¿sí? Se arrancó la máquina y me está pidiendo que coloque usuario y contraseña. ¿Sí? Acá se generaron otros procesos, ¿sí? Otros que se llaman demonios por ahí, ¿sí? Son procesos que están en ejecución en un sistema, ¿sí? O daemon, ¿sí? Por ejemplo, acá dice SSH, ¿sí? Ahí es un proceso que está generado. ¿Qué es SSH? El medio por el cual el sistema operativo se comunica a los puertos. Sí, más o menos, por ahí andamos. Es un proceso que se genera para la comunicación, ¿sí? Pero a su vez es un protocolo. El SSH es un protocolo en sí mismo. Es un protocolo ¿de qué tipo? Seguro. Es un protocolo seguro de comunicación. ¿Por qué? Porque la información viaja entre dos cosas. ¿Cómo viaja? De forma encriptada. Eso lo vieron en la práctica. Lo han explicado. ¿Sí? Y eso cuando arranca, porque nos explica, ya cuando tengo que ejecutar el PuTTY, ya tengo que explicar cómo se ejecuta, ¿sí? ¿Qué protocolo estamos usando? ¿Sí? Para conectarnos a un host. Bueno, acá hay un login, acá hay otro proceso, acá dice bash, ¿sí? Bueno, ejecutó el bash, ¿sí? También a terminar. ¿Sí? Acá hay otro proceso, el PS, no sé qué dice ahí, el Mac, que lo que dice. Bueno, lo sacan del libro, está también. ¿Sí? Acá tenemos un comando de Linux, la ejecución de un comando de Linux donde puedo ver los procesos, ¿sí?
el comando este, ya algunos seguramente lo habrá ejecutado, que es el comando top, ¿sí? Hay otro comando que se llama htop, ¿sí? Que es similar, donde tengo toda la información de los procesos, ¿sí? Esto tendríamos que verlo. Están separados por el conocimiento de esta cosa. Ah, ya terminó. Bueno, acá, yo estaba buscando por acá, creo que tengo por acá, a ver si tengo. Lo debo tener de la práctica. Pero bueno, lo pueden buscar ustedes en internet, lo van a encontrar. Prácticas. Creo que está por acá, ¿no? Debo tener algo. Ah, acá está. ¿Se ve? Sí. Bueno, esto es lo mismo que teníamos en la presentación, ¿sí? La primera línea, esto tendríamos que verlo, no sé si vamos a hacer tiempo. La primera línea donde tengo información de la máquina, ¿sí? Se ve muy poco, pero cuando no se ve nada, ¿no? No, creo que nada. Bueno, No podemos poner el tamaño de la hoja. a ver acá, yo tenía una máquina, no me acuerdo si era esta, me parece. Ahí se ve mejor, más o menos, ¿no? Que se ve mal. No, sigue siendo el NH. No, se ve medio borroso, ¿no? En la presentación no se veía así. ¿Era por la luz? Era luz y después tiene es una letra chica. Bueno, eso sí, no importa, pero no se ve a mí. Creo que es el mismo foco del receptor. Sí, es el mismo foco del receptor. Pasa que como es pantalla negra, hace que Ah, bueno, Sí, tendría que sí. cambiarle el color, pero bueno. No, estamos en la misma. Top. ¿Ahí se ve un poco mejor? Sí.
Bueno, ahí ejecutamos el comando top. ¿Sí? Acá en la primera línea tenemos información de la máquina, ¿sí? ¿Cuándo se encendió esa máquina? ¿Desde cuándo está prendida? Bueno, acá un minuto eso. La cantidad de usuarios, uno solo, ¿sí? El promedio de carga de esa máquina a los 5 minutos. Esto lo van a ver después en la práctica, ¿sí? Más adelante hay una práctica sobre esto. Las tareas que está ejecutando esta máquina son 68. ¿Sí? Procesos que están detenidos, sleeping, 67. Procesos que han sido estopeados o descargados, 0. ¿Sí? ¿Cómo? Eso de zombie. Procesos zombie. Son los procesos que han terminado. ¿Sí? Cuando termina un proceso, por ahí muchos procesos hijos que terminan, en realidad quedan como zombies. ¿Sí? Y luego deberían ser rescatados por el padre cuando termina el padre. ¿Sí? A veces tienen que ser muertos por el sistema operativo. Entonces, toda esta información de la CPU, ¿sí? Acá tenemos el usuario, ¿sí? El usuario que creó el proceso, el PID, ¿sí? El PID. Acá tenemos ya el ID de proceso que yo les decía, ¿sí? Estos son los números, ¿sí? De los ID de procesos. El proceso inicial que por acá apareció, que sería el proceso 1, ¿ven que está entrando en ejecución el top cada rato? ¿Se está moviendo? Porque eso está constantemente en ejecución, no es estático. ¿Sí? No es como hacer, por ejemplo, que ustedes seguramente lo han hecho, que es un PS. No sé si ejecutaron ese comando PS, que es para ver los procesos. Bueno, lo van a ver por ahí ahora en la práctica que viene. Se forma de registro. Estas son la cantidad de procesos que están en ejecución. Pero es estático, ya está. No, el otro es interactivo. Está en ejecución constantemente. Cuando yo ejecuto el top, ¿lo ves? Que se está, ahí ejecutó de nuevo. Fíjate que acá en la primera línea entra el top. ¿Sí? Si se ve por ahí, bueno, acá no se alcanza a ver. Bueno, acá tenemos el proceso 1, que era el init, que yo les mostré en el árbol. ¿Sí? Ahí lo vieron el top, se ejecutó. Acá lo van a ver. Se está ejecutando. Este sería el proceso 1, ¿sí? El proceso de arranque. Este es el que levanta, el proceso principal. De todo el sistema sería el proceso padre, digamos, de todo. Que en ciertos sistemas operativos es más nuevo, porque este creo que es un Debian 10, parece. Se llama systemd, pero es el mismo, es el init, sería. Creo que si lo muestro de otra manera dice init. A ver, si yo ejecuto el htop me parece que dice init. Sí, dice init, ¿eh? Que sería el proceso 1. ¿Sí? El htop hay cosas que poniendo las muestras, ¿sí? Me muestra de otra manera. Más reconocible para la persona. Si yo quiero ver el estado de la CPU y de la memoria, por ahí es más visual verlo de esta forma, en forma gráfica, ¿sí? Cómo se está comportando la memoria, cómo se está comportando la CPU, ¿sí? Cómo se está comportando la memoria swap. ¿Sí? Esas son cosas que van a ver más adelante. Esto también se está ejecutando en línea, ¿sí? Se está ejecutando constantemente. ¿Sí? Bueno, luego lo vamos a ver por ahí con más detalle. Esto
por ahí la clase que viene, ¿sí? Pero bueno, este va el PID, la información del proceso, el usuario, la descripción del proceso, el nombre, ¿sí? De cada proceso. Y acá hay una serie de información que la vamos a ir viendo en la clase que viene por ahí, ¿sí? Que tiene que ver con la prioridad, el estado del proceso, la memoria, la CPU. Por ahí lo vemos en detalle mejor la semana que viene. Y por ahí les muestro algo sobre... Podríamos hacer algo sobre algún proceso. Podríamos crear un proceso, ¿sí? Con el for, hacer un pequeño programita. Mejor, para no perder tiempo, lo voy a traer hecho ya, para no generar local. Entonces, sería que entra un proceso y ahí se divide. Creas otro proceso. Bueno, para la clase que viene hacemos un ejemplo, mejor, así lo vemos bien. Debian, ¿no? Debian no puede ser lo que sea, ¿sí? El Ubuntu. Bueno, esta clase acá termina, creo que terminaba por acá. Bueno, acá lo que teníamos era una breve descripción de lo que sería el for, ¿sí? For para crear procesos, ¿sí? Cómo se declara, ¿sí? Es un tipo de dato abstracto, ¿sí? Es un PID-T, esta es la variable, ¿sí? Crea procesos llamados procesos hijo. El proceso hijo siempre es un duplicado del proceso padre, ¿sí? Tanto el padre como el hijo tienen ID distintos, ¿sí? Tienen identificadores distintos. En realidad es otro proceso, ¿sí? Pero corren en el mismo espacio de memoria. Corren en espacios de memoria diferentes, ¿sí? Cuando se crea el hijo, los espacios de memoria, como las variables, tienen los mismos valores, ¿sí? A partir de acá, cada uno modifica las variables de forma independiente. Bueno, acá lo que me retorna el for, ¿sí? Al padre se retorna el valor del PID del hijo, y al hijo se le retorna el valor 0. ¿Sí? Vamos a ver el ejemplo, la clase que viene. Si hay algún problema en la creación del hijo, me devuelve, me retorna -1. Pero bueno, vamos a ver un ejemplito de la clase que viene sobre esto. ¿Sí? Listo. Perdón, tengo una pregunta. ¿Por qué después del for siempre hay